Sí, señores, todos alguna vez hemos pasado por esta situación, el primer día de clases, lo cual para muchos puede resultar un poco incómodo. Pero el día de hoy le vamos a dar un enfoque distinto, el primer día de clases en la universidad. Y algo típico que siempre sucede el primer día de clases es que te perdés en la universidad y nunca encontrás tu aula. Hola, ¿esta es la clase de matemáticas? No, señor. Che, brother, decime dónde es la clase de Sí, matemáticas. tenés que tomar la escalera, luego tenés que pasar frente al baño, luego tenés que doblar a la izquierda y luego vas a encontrar una clase. Pero esa no es, tenés que pasar otra vez a la otra. Está. Y sí, este es el momento donde entras en crisis, pero afortunadamente siempre hay un perdido igual que vos. Che, mam, vos por las dudas no sabes dónde queda la clase de matemáticas. Hace media hora estoy buscando. Yo también estoy buscando, boludo. Vos también estás buscando, boludo. Tenemos tanto en común. Sí, ese es el momento más genial del primer día de clases, donde te sentís triste, pero felizmente acompañado. Y otra cosa bastante particular es que esto ya no es el colegio y por ende no usas uniforme. Y esto, señores, trae consigo un gran problema para los novatos. Intentan vestirse bien todos los días. Gran error. Sí, hasta ahí todo bien, pero llega un punto en que ya no te da el cuero. Buen día, compañeros. Hoy traigo un look un poco más casual. Sí, intentar vestir diferente todos los días puede ser un error para vos y para tu ropero. Y ya que mencionamos colegio, algo simpático es que en aquella época estaba totalmente prohibido el uso del teléfono celular. Pero en la universidad es totalmente diferente. No, tranquilo, profe, está mirando la hora nomás. Tranquilo, profe, disculpame nada. No, tranquilo, Rodrigo, usar nomás tu celular, tranquilo nomás vos. Y sí, campeón, ahí es donde te equivocas, porque a la hora del examen el profesor te va a poner un cero más grande que tu cabeza. Y algo que también suele suceder es que el primer día los profesores ya dan clases y dictan tan rápido que parece que rapean. Pero el problema aparece cuando se te olvida cómo escribir por haber pasado mucho tiempo sin hacerlo. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia del Paraguay. Todo comenzó en el Profe, ¿puedes repetir por favor otra vez? Y algo que yo particularmente odio son las presentaciones. Y bueno, chicos, por ser el primer día de clase, quiero conocerles mejor y quiero que se presenten. Delgado, empezamos contigo. Bueno, yo soy Pablo Delgado, tengo 18 años y soy de acá de Asunción. Y la parte densa viene cuando te hacen preguntas incómodas. A ver, y contanos por qué elegiste la carrera. ¿Qué es lo que te motiva? Y la verdad que yo elegí la carrera porque... No, Pablo, no te veo emocionado, no te veo motivado. Siguiente. Sí, realmente es bastante incómodo cuando pasa eso. Y para muchos alumnos, obviamente es conveniente esto porque pierden horas de clases. Pero déjame decirte, amigo, que las cosas no siempre son así. ¡Bien ahí! Hoy vamos a escuchar las presentaciones de todo y no vamos a tener clases. Ok, alumnos, del día de hoy nos vamos todos a la biblioteca y quiero que me hagan un resumen de la enciclopedia que les voy a dar. Tienen una hora. En fin, muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Asunción por hacernos parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vlog. Che, brother, decime dónde es la clase de matemáticas. Sí, tenés que ir acá a la izquierda, tenés que pasar el pasillo